Nosotros en América Latina, lo he dicho ya en otras ocasiones, cometemos la burrada, la estupidez, la tontería de confundir el hecho de estudiar con el hecho de aprender. Es como si cada uno de nosotros confundiera salud con dieta de adelgazamiento. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, esto que yo les quiero compartir en la tarde de hoy, con lo cual quiero iniciar esta sesión de hoy, no es para que lo estudiemos, no es para enseñarlo, es para que ustedes y yo lo logremos aprender. Es con ese sentido, es con esa finalidad, es con ese objetivo que se los quiero compartir en el día de hoy. Hoy se los voy a exponer y como se los he dicho en otras ocasiones, desde mi sistema de creencia, no importa que toda esta información usted, pues, en estos 20 minutos o en estos 40 minutos, la procese totalmente al 100%. Pero algo que a mí me hace sentir mucho consuelo es la creencia de que esta información queda en cada una de sus mentes subconscientes como una semillita y que en la medida en que logremos anclar, fijar, incubar esta información como semillas en su subconsciente, pues entonces la esperanza, la expectativa, la ilusión y la certeza que tenemos es que más adelante esa semilla crecerá, fructificará y dará también sus respectivos frutos. Yo les había dicho a ustedes que cuando estudiaba en la Javeriana, estábamos en el tercer semestre y veíamos una asignatura llamada Procesos Psicológicos. Y esa asignatura nos la enseñaba un sacerdote jesuita de la misma Javeriana, pues ellos son los dueños de la universidad, se llamaba Arturo Barrera, y le decían Bubi, llegó a ser hasta decano de la universidad, de la Facultad de Psicología. Y como era la primera materia, pues la primera clase del semestre y era de procesos psicológicos con Barrera, llegó el cura y entonces para mí él ya tenía todo planeado, pero pues quiero decirles cómo fue la situación. Llegó y como era la primera clase del semestre, comenzó a preguntarnos a cada uno de nosotros cómo nos llamábamos. Y yo digo que él ya tenía programado de que una compañera le preguntara a él cómo se llamaba y le hiciera esta pregunta. Después de que todos nos presentamos y pues él decía, digan por favor cómo se llama y usted qué hizo en estas vacaciones. Entonces cada uno pues iba contando parchadamente lo que había hecho en las vacaciones. Cuando el grupo se terminó de presentar y cada uno de contar pues qué había hecho en sus vacaciones, una compañera alzó la mano y le hace la pregunta al cura. Esto es lo que yo creo que ya tenían acordado, pero bueno, el hecho fue este. Padre, y bueno, y entonces, ¿cómo es su nombre completo? Pues porque usted se dice que Bubi, pero usted no se llama Bubi, ese es su apodo. ¿Cómo es su nombre completo? ¿Y qué hace un cura o qué hace un sacerdote como usted en tiempo de vacaciones? Y el cura salió con esta magnífica. He invertido más de 3 semanas enseñándole a hablar al perro de la comunidad, o sea, la casa donde ellos viven. Y más aún, como ustedes saben que nosotros vivimos acá dentro del mismo campus de la universidad, ya mismo quisiera ir a la comunidad y traer el perro para hacerles una demostración. El cura salió y a los minutos entró con un perro al salón de clase. Lo plantó en toda la mitad del salón y después como de 5 o 6 minutos el perro no decía ni una vocal. La compañera, la misma que le hizo la pregunta, volvió y le preguntó por segunda vez, padre Barrera, pero mire que es que ese perro no dice ni una vocal. Y mire la magnífica con la que sale el cura. Yo les dije a ustedes que había gastado más de 3 semanas enseñándole a hablar al perro, pero en ningún momento les garanticé que el perro efectivamente había aprendido a hablar. Ah, entonces a partir de ese momento nos queda suficientemente claro qué es enseñar y qué es aprender. Nos pueden enseñar muchas cosas y finalmente terminamos aprendiendo muy poco. Y recuerde que esto no es ni para enseñar ni para estudiar, sino que esto es para aprender. Esa es la misión. Si yo hoy logro que ustedes aprendan esto, yo creo que cumplo la misión. Por eso entonces el objetivo es que usted ahí donde esté sentado, parchado, trate de estar relajado, trate de tener un buen espaldar, trate de estar muy cómodo
para que esta información, este aprendizaje que yo les quiero compartir desde mi alma, desde mi corazón, desde lo más profundo de mi sentimiento, realmente penetre en su mente y realmente usted lo logre aprender. Les he dicho que parte del objetivo triple de este programa de superaprendizaje y supermemoria es, por una parte, aumentar, expandir, maximizar lo que hemos llamado la inteligencia generadora, es decir, la capacidad de grabar, de retener grandes volúmenes de información con velocidad, con precisión y con perdurabilidad. En ese proceso o en ese propósito, ya hoy vamos a iniciar la tercera fase, que es la fase de la aplicabilidad, cómo se usa y cómo se utiliza esto. O sea que ya estamos avanzando, hemos avanzado más de la mitad. Pero otro objetivo del triple que tiene este programa de superaprendizaje es que ustedes también logren aprender y logren sobre todo, pues formarse, movilizar su conciencia y su entendimiento en relación a lo que es la inteligencia emocional. Y entonces hemos invertido la semana pasada, pues no una sesión, varias sesiones, tratando de que ustedes poco a poco gusten y sientan qué es eso de la inteligencia emocional desde el enfoque, desde el matiz muy singular que le damos desde el superaprendizaje y desde el método de la mnemotecnia. Pero hay un tercer objetivo que es lo que llamamos la inteligencia ejecutiva, que es la inteligencia práctica, que es la inteligencia de la acción. Y que en últimas esa es una capacidad, una inteligencia de las más importantes. Es decir, todas son importantes, por eso forman un trípode. Pero realmente es en la práctica, en la acción, en lo que usted realiza, en sus operaciones, en sus ejecuciones, en sus actos, en sus conductas, en su modo de proceder, donde usted finalmente termina demostrando si es o no es una persona inteligente. No podemos, en teoría, ser inteligentes cuando en la práctica nuestros actos, nuestras conductas, nuestro modo de proceder es de alguien tonto o de alguien estúpido. Entonces recuerde que esa es una gran dicotomía, eso es una gran confusión que tenemos nosotros. En la práctica podemos encontrar, mis amigos y mis amigas, personas que teóricamente son muy inteligentes, pero que hoy mismo están pagando 20, 40 años de prisión o están pagando las consecuencias de haber actuado muy tonto y muy estúpidamente. Entonces, de eso les voy a compartir en el día de hoy. Porque de la manera como usted aprende a dirigir sus actos, de la manera como usted y yo aprendamos a coordinar nuestro modo de proceder, casi que en eso nos vamos nosotros a distinguir y casi que eso es lo que va a terminar siendo definitivo en nuestra existencia, nuestro modo de proceder. Y recuerden que en nuestro modo de proceder no hay una cosa más definitiva que aprender a tomar elecciones, es decir, aprender a inclinarse, a optar por una decisión. Siempre vamos a tener varias alternativas a lo largo de nuestro camino o en nuestro inmediato presente. ¿Cuál de todas las opciones es la mejor para mí? ¿Cuál es la mejor decisión? Es decir, ¿cuál es la mejor determinación? ¿Cuál es el modo de proceder por el que yo en este momento me debo caracterizar? ¿Qué es lo que yo tengo que actuar o qué es lo que yo tengo que gestionar o qué es lo que yo tengo que hacer realmente y qué es lo mejor que yo puedo hacer dentro de estas circunstancias y dentro de este marco de realidades? Es ahí donde vamos si realmente somos o no somos inteligentes, en la acción. Y recordemos, amigos y amigas, que la acción es lo único que premia el universo. O sea, es lo único que premia el universo, la acción. Entonces, en la acción nos estamos jugando absolutamente todo. Recordémonos hace unos días o semanas cuando les decía, imaginémonos que todos nosotros somos como un mecánico, o un mecánico de coches o mecánicos de motos. ¿Cuál es la genialidad del mecánico? Hacer que ese motor funcione. O sea, que las partes de ese motor operen y que en conjunto puedan llevar una acción en conjunto coordinada y que salga perfecta. Es decir, que el motor funcione. Y si yo también me asocio, me relaciono, me conecto hoy con la imagen de un buque, de un yate, de un barco, entonces ese barco, ese buque, ese yate,
requiere de un capitán que dirija esa máquina de operaciones, que conduzca esa máquina de operaciones, que dirija, que oriente, que le vaya mostrando la ruta, el GPS a esa máquina de operaciones. Es lo que llamamos el capitán del barco. Pues usted es el capitán de ese barco por medio de la inteligencia ejecutiva. Es decir, es nuestra inteligencia ejecutiva como el capitán que va marcando ese timonel, que va direccionando, que va orientando, que va dirigiendo, que va conduciéndonos por unos caminos en lugar de otros, por unas avenidas en lugar de otras, por unas autopistas en lugar de otras. Esa es nuestra inteligencia ejecutiva. Recordemos, la inteligencia ejecutiva es nuestra inteligencia práctica. Su función principal no es conocer, sino dirigir muy bien nuestro comportamiento, dirigir muy bien nuestras acciones y dirigir muy bien nuestras funciones ejecutivas en el momento de enfrentarnos con los problemas prácticos, en el momento de tener que elegir muy bien nuestras metas y en el momento de ser capaz de alcanzarlas. La inteligencia ejecutiva, habíamos dicho en semanas pasadas, en sesiones pasadas, integra información, integra sentimientos, motivaciones. Ya por eso entonces, en las sesiones anteriores hemos hablado de la inteligencia emocional, de cómo aprender a conocer los sentimientos, cómo aprender a dirigir las motivaciones. También hablamos en las sesiones anteriores sobre el hábito de la evaluación, sobre el hábito de la revisión, sobre el hábito del examen continuo. De ahí entonces lo que les había dejado a ustedes a manera de lluvia de preguntas, con el ánimo de que pues, por medio de eso comencemos a entrenarnos en la inteligencia ejecutiva. Colaboré o más bien puse obstáculos en mis operaciones, en mis actividades de hoy. ¿Cuál fue la genialidad de esta semana? ¿Cuál fue la genialidad del día? ¿Cómo se produjo esa genialidad? ¿Qué me está indicando esta idea? ¿Qué me está indicando esta ocurrencia? ¿Cuál fue la dificultad o el mayor tropiezo que tuve? ¿Cómo estuve? ¿Estuve atento, concentrado? No, más bien distraído. ¿Qué fue lo mejor de esta semana? ¿Qué creo que debo o puedo mejorar esta semana o para el día siguiente? ¿Qué me quedó haciendo falta para sentirme totalmente satisfecho? Es decir, eso es lo que llamamos el hábito de la evaluación, el hábito de la revisión y el hábito del examen continuo. Entonces, hasta el momento, con la mnemotecnia y la supermemoria estamos enfocándonos en la información. Es decir, cómo aprender a grabar grandes contenidos y grandes volúmenes de información para poder operar y para poder ejecutar en relación a esas actividades de la mejor forma posible. Pero la inteligencia ejecutiva también integra los sentimientos, también integra las motivaciones. Ya estuvimos hablando de la importancia de aprender a conocer mis sentimientos, cuál es el origen de esos sentimientos, a dónde me llevan esos sentimientos, qué pienso hacer con esos sentimientos. De pronto habrá necesidad de curar o de sanar algún sentimiento. ¿Qué sentimientos me acompañaron? ¿Son de alegría? ¿Son de tristeza? ¿Son de rabia? ¿Son de miedo? ¿Son sentimientos verdes? ¿Son sentimientos rojos? Entonces, ¿cuál es la consolación? ¿Cuál es la desolación? ¿Cómo actúan esos sentimientos rojos en estados de desolación? Poníamos el ejemplo del perro ladrador, poníamos el ejemplo del jefe de la banda de ladrones, poníamos el ejemplo del hombre que le quiere quitar la mujer al esposo, poníamos el ejemplo, la imagen concreta de ese lobo disfrazado de oveja, cómo actúan las emociones, cómo actúan los sentimientos. Y vuelvo y repito, ya también hemos puesto en semanas pasadas, en días anteriores, hemos hecho alguna anotación con respecto a cómo evaluarnos, cómo revisar y cómo examinar continuamente nuestras operaciones. Pero queda haciendo falta algo que para mí es definitivo y es lo que llamamos desde el superaprendizaje los criterios de selección al momento de actuar y al momento de proceder. Quiero decirles, amigos y amigas, que hay algo que a mí me impacta en la vida y en lo cual yo digo, estamos pero muy mal en educación, en el superaprendizaje en América Latina. Porque una de las cosas que a mí más me impactan es encontrar a diario personas que se quejan y que me manifiestan problemas continuos y frecuentes con respecto a su capacidad de memoria o con respecto a sus facilidades al momento de aprender.
pero no encuentro personas que se quejen naturalmente de la falta de criterios o de la ausencia de criterios. Entonces yo digo, o sea que todavía nosotros no hemos llegado a ese nivel de conciencia, a ese nivel de aprendizaje, a ese nivel de mentalización en la cual como seres humanos aprendamos de que no somos nada si no tenemos criterios. ¿Cuáles son sus criterios de selección? Todo en la vida tiene que tener unas bases, todo en la vida tiene que tener un fundamento, todo en la vida tiene que tener un principio, todo en la vida tiene que tener unas líneas generales, unas directrices generales. Si usted y yo en la vida no tenemos unas bases, no tenemos unos principios, no tenemos unos fundamentos, no tenemos unos criterios, ¿cómo entonces nos vamos a conducir? ¿Cómo entonces vamos a proceder? ¿Cómo entonces en últimas vamos a decidir sobre nuestra vida? Si no tenemos criterios. Si yo no tengo criterios, estoy como en pelotico, como en pelotica, es decir, estoy como que desarmado, como que no tengo herramientas, como que no tengo elementos. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en esto que llamamos criterios de selección al momento de actuar y al momento de proceder. Por eso digo, esto es importantísimo aprenderlo. La inteligencia ejecutiva, entonces, es aprender a examinar, es aprender a interpretar, es aprender a evaluar, es aprender a observar, es aprender a reflexionar cuáles son mis elecciones, cuáles son y cómo son mis decisiones, cuáles son mis operaciones y cómo estoy operando, cuáles en última son mis acciones concretas y esas ejecuciones que yo estoy realizando a diario. Es aprender a examinar, interpretar, evaluar, observar y reflexionar sobre eso, sobre mis elecciones, decisiones, operaciones y ejecuciones. La inteligencia ejecutiva significa aprender a identificar hacia dónde y de qué modo oriento mis decisiones y mis determinaciones. Escuchen, significa aprender a identificar hacia dónde y de qué modo oriento mis decisiones y mis determinaciones, porque en eso nos la estamos jugando en todo momento. Entonces, amigos y amigas, ¿cómo entonces entender de otra manera sencilla esto de la inteligencia ejecutiva? Es también como ese don de observar cuáles son los distintos factores en una situación concreta. Yo les decía a ustedes que la inteligencia emocional es como aprender a interpretar, es como aprender a observar esos movimientos afectivos al interior nuestro. Pues la inteligencia ejecutiva es también como aprender a interpretar, como aprender a ver y a observar cuáles son los distintos factores en una situación concreta. Por eso, escúchenme, uno de los ejercicios más prácticos y mejor recomendados es el arte del ajedrez, el deporte del ajedrez, porque el ajedrez técnicamente es lo que nos entrena para desarrollar mucha inteligencia ejecutiva. Porque el ajedrez no es otra cosa que aprender a interpretar y aprender a ver de forma curiosa e inteligente cuáles son los distintos factores en esa situación concreta según se esté dando esa partida. Entonces, es el don de observar los distintos factores en una situación concreta y de elegir, escuchemos bien, de elegir, de seleccionar y de escoger la vía de acción que mejor responda a su deseo de cómo usted quiera vivir como profesional, como estudiante, como empresario, como deportista, como emprendedor, como padre de familia, como hijo, como novia, etcétera, etcétera. El objetivo de nuestra inteligencia ejecutiva es ayudarnos a hacer elecciones que estimulen y favorezcan los procesos y las situaciones que son inherentes a la eficacia, al alto rendimiento, a la consolación, es decir, a que siempre nos sintamos bien y al mejoramiento continuo. Entonces recordemos, el objetivo de nuestra inteligencia ejecutiva es ayudarnos a hacer elecciones que siempre estén asociadas, que siempre estén estimulando, que siempre estén favoreciendo
las situaciones que sean inherentes, es decir, que estén relacionadas a la eficacia, al alto rendimiento, a sentirnos siempre muy bien y al mejoramiento continuo. Ese es pues el objetivo de nuestra inteligencia ejecutiva. Entonces, inteligencia ejecutiva, amigos y amigas, no es otra cosa que el arte de aprender a elegir, el arte de aprender a tomar decisiones inteligentes y el arte de entrenarse en el momento de tener que elegir entre varias opciones de muchas que usted pueda tener. A diario tenemos que tomar decisiones, a diario tenemos que elegir. Entonces, si usted o a nosotros no nos enseñan y no aprendemos el arte de la inteligencia ejecutiva, estamos fritos. Por eso vivimos en América Latina, en sociedades y en países donde abunda la gente avispada y la gente lista, pero faltan los inteligentes. Es decir, gente pues que se dedique a hacer fechorías es lo que abunda en nuestros países, pero gente verdaderamente inteligente es lo que nos hace falta, porque no nos han educado y no hemos aprendido sobre la inteligencia ejecutiva, cómo mejorar nuestra conducta, nuestra manera de obrar y sobre todo cómo aprender a elegir, es decir, en las elecciones, en las determinaciones, en lo que usted decida en su vida y en lo que usted tenga que hacer en su cargo profesional, en lo que usted haga, ahí se está jugando usted su existencia. Entonces, la inteligencia ejecutiva no es otra cosa que aprender a elegir y que aprender a tener ese criterio al momento de elegir sobre algo o sobre varias posibilidades. Lo característico, lo repito una vez más, de la inteligencia ejecutiva es inclinarse, es elegir, es seleccionar y es promover lo que sea vivificante, lo que sea creativo, lo que sea gozoso, lo que sea pacífico, lo que sea altruista, lo que sea trascendente. Es decir, en personas inteligentes es lo que uno se espera. Que siempre estemos inclinados a elegir, a seleccionar y a promover en nosotros mismos y en los demás todo aquello que sea vivificante, que sea creativo, que sea gozoso, que sea pacífico, que sea altruista, que sea trascendente. Eso es lo característico de una persona inteligente a nivel ejecutivo, que se caracterice siempre por elegir, por seleccionar y por promover todo esto. Escuchen muy bien, aprendamos en este momento. La guía a partir de hoy de usted como atleta mental, porque usted comenzó a hacer conmigo hace 3 semanas atleta mental, es decir, personas que se entrenan en la mente. La guía de usted y la guía mía como atletas mentales de alto rendimiento para la elección debe ser a partir de hoy una guía gradual y progresiva que se va dando a cámara lenta. O sea, esta información apenas le llega de pronto hoy de esta manera como yo se la estoy presentando, pero esto hay que asimilarlo, esto hay que trabajarle, esto hay que procesarlo, esto hay que ejercitarse en esto. Es importante tener presente que durante la elección, la persona, es decir, usted y yo, debemos aprender a examinar a diario cuáles son nuestros movimientos afectivos. Mire que una cosa está intrínsecamente relacionada con la otra. Es importante tener presente que durante la elección, durante esa decisión importante que usted tenga que tomar, usted examine a diario cuáles son sus movimientos afectivos. Entonces, hay 3 situaciones distintas en las que usted o yo podemos tomar una decisión. Mire que no me equivoco, todo lo podemos desarrollar como en 3 grados, como en 3 niveles. Un nivel ínfimo, un nivel medio, un nivel sumo. Por eso decimos que en esta experiencia humana somos seres tridimensionales, 3. Entonces, hay en la vida corriente suya y mía 3 situaciones en las que usted y yo podemos tomar una decisión. Primera situación. Es esa situación en la cual usted personalmente está movido por esa sensación de que pues todo se está dando de tal manera de que eso es la mejor decisión y que usted no tiene que pensarlo muy bien. Es decir, cuando examinar primero la posibilidad de que nuestro espíritu nos mueva simplemente a hacer la elección de forma que usted en ese momento, sin dudar ni alcanzar a poner en duda, la persona, es decir, usted se siente confirmada a seguir lo que su conciencia y su juicio le muestra así nomás. Entonces, un primer momento es cuando usted ve las cosas tan claras,
Un primer momento es cuando usted pues casi que automáticamente usted no tiene duda. Es decir, es cuando usted no tiene duda ni alcanza a poner ninguna duda y usted se siente confirmada casi que de manera automática en su conciencia de que eso es lo que usted tiene que elegir. Es decir, es cuando yo tengo que tomar una decisión, pero pues yo no tengo duda, yo no tengo inquietud. Es decir, yo veo que es lo más claro, pues en este momento es así, yo creo que es lo más correcto. Es decir, cuando uno ya tiene como esa certeza de que eso es así, que no hay que echarle mucha cabeza al asunto. Entonces, un primer momento es eso, es decir, cuando tenemos la posibilidad de que nuestro espíritu nos mueva simplemente a hacer la elección de forma que en ese momento, sin dudar ni alcanzar a poner en duda, usted o yo nos sentimos confirmados a seguir en ese momento, sin pensarlo mucho, lo que nuestra conciencia y lo que nuestro juicio nos muestra así nomás. Eso es un primer momento. Hay otro momento donde no tenemos esa facilidad de ver tan clara la elección y donde no vemos el panorama tan claro. Es decir, ahí sí no veo yo que es pues lo más correcto según mi conciencia y mi juicio y lo defino de una manera tan simple. No, no, no. Hay otro momento distinto. La segunda situación, obviamente más corriente, se da cuando una persona experimenta distintos movimientos afectivos y espirituales, tanto de consolación como de desolación. Por eso digo, esta es la más corriente. Pocas veces uno tiene como ese nivel de tranquilidad, de serenidad, para casi automáticamente, apenas uno ve el problema, casi que uno ya sabe cuál es la decisión correcta. Pues eso es un primer momento, puede que a uno le ocurra, pero lo más corriente no es eso. Lo más corriente es que ustedes y yo siempre estemos en medio de dos tenazas, de dos movimientos afectivos, unos que nos orientan hacia la consolación, es decir, a sentirnos bien, y otros que nos llevan a la desolación, es decir, a sentirnos inconformes e insatisfechos. Entonces, casi siempre en la vida corriente, esto que yo tengo que decidir, por un lado me genera alegría, pero por otro lado me genera una gran preocupación. Entonces es ahí cuando estamos usted y yo en medio de esas dos tenazas, de esos dos movimientos afectivos. El discernimiento y la inteligencia ejecutiva en un momento de esos, cuando yo me veo sometido como en dos tenazas, como en dos situaciones, por una parte yo siento alegría, siento entusiasmo decidiendo esto, pero por otra parte pensándolo de otra manera, no, esto me genera angustia, me genera tristeza, esto me genera inquietud, esto me perturba, esto no me deja tranquilo. Entonces nos vemos movidos como en esas dos sensaciones, en esas dos tenazas. Entonces el discernimiento y la inteligencia ejecutiva significan aquí la observación de la naturaleza de tales experiencias y la reflexión sobre ellas. Es decir, acá lo que yo tengo que hacer es observar la naturaleza de las experiencias que me llevan a sentirme bien, a sentirme contento en el caso de que decida esto, y cuál es la naturaleza de esas experiencias que me llevan a pensar de que no, de que esto es incómodo, de que esto es maluco, de que esto me deja turbado, de que esto me deja perturbado, de que esto me deja intranquilo. Entender cuál es la naturaleza de esas experiencias y qué reflexión puedo hacer frente a ellas. Y dice acá, el acto de elección debe estar asociado a sentimientos de consolación, es decir, lo que yo decida es porque realmente me genere paz, me genere tranquilidad, me genera amor, me genera tranquilidad, conciencia, es decir, me deja bien. Entonces, el acto de lo que yo debo elegir debe estar siempre asociado a sentimientos de paz, de tranquilidad, de gozo, a sentimientos de eficacia, de alto rendimiento y de mejoramiento continuo. Entonces, ese es como un segundo momento donde uno está dividido como en dos tenazas. Y el tercer momento, fíjense en ustedes, puede ocurrir también que la persona, es decir, usted o yo, que tomamos la decisión, experimentemos no el vaivén de dos clases opuestas de sentimiento, sino que usted y yo estemos en un tiempo tranquilo, es decir, en este momento es una situación que pues no tengo que decidir ya hoy mismo, que no es una cosa pues que tenga que resolver en 5 segundos. Es muy importante lo que tengo que decidir, pero digamos gozo de los días o gozo de las semanas o gozo de los meses para pensar sesudamente cuál puede ser mejor esa decisión. Entonces, es otro tercer momento donde la decisión, la respuesta, no la tengo que dar ya, hoy mismo, no. Cuando yo puedo demorarme en esa respuesta o en esa decisión días, meses o quizás semanas en pensar sesudamente qué puede ser lo más conveniente. Ese es como el tercer momento.
Entonces, en ese momento yo no estoy sintiendo como ese vaivén de dos clases opuestas de sentimientos, sino que tengo un tiempo tranquilo, es decir, la misma persona, usted o yo, no tenemos ni experimentamos ningún tipo de agitación interior de sentimientos y se ve en la situación de usar de sus propias potencias naturales libres y tranquilamente al momento de decidir. Entonces tengo el tiempo, no tengo acá como esas dos tenazas, una que me lleva a sentirme bien, la otra que me lleva a sentir mal, sino que tengo que pensar es cuál de todas es la mejor decisión. Y tengo el tiempo para pensar sesudamente en cuál de todas puede ser la mejor. Estando en esta situación, en este tercer momento, conviene y se hace necesario utilizar distintos métodos de enfocar la decisión. El primero de ellos es una consideración sistemática, no de los sentimientos que provoca la decisión, sino de todas las razones en favor y en contra de las distintas opciones, las ventajas e inconvenientes de cada posible elección. Repito, teniendo el tiempo, los días, las semanas o los meses para pensar sesudamente cuál es la mejor decisión, conviene y se hace necesario utilizar distintos métodos al momento de enfocar la decisión. El primero de ellos es una consideración sistemática, como una especie de DOFA, no de los sentimientos que le provoca la decisión, sino de todas las razones en favor y cuáles son las razones en contra de las distintas opciones que usted está contemplando. ¿Cuáles entonces son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de cada posible elección? Entonces ya acá comienzo yo a tener ya un primer criterio, comienzo a tener ya una primera línea o una primera directriz. Vamos en este momento a ponderar no los sentimientos, sino cuáles son las razones en favor y cuáles son las razones en contra de tomar esta opción. Y cuáles entonces son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de esta opción. Entonces ya comienzo yo a hacer como un parangón entre las razones en favor y cuáles son las razones en contra de tomar esta o aquella opción, de cuáles son las ventajas o cuáles son los inconvenientes de inclinarme por esta o aquella otra opción. Esto que viene a continuación, amigos y amigas, son sobre todo las reglas para tomar una decisión en el momento, en las circunstancias en que usted disponga de horas y de días para poder pensar sesudamente cuál es la mejor decisión de todas. Te recuerdo, el primer momento es cuando yo lo veo tan claro, pues que a nivel de mi conciencia y mi juicio, esta es la mejor decisión. El otro momento es cuando yo tengo que decir algo urgente, pero ahí me mueven dos cosas distintas, una que me lleva a la consolación, otra a la desolación, una me deja tranquila, la otra me deja inquieto. Ese es como el segundo momento. En ese momento siempre debo inclinarme por lo que me genere paz, por lo que me genere gozo, por lo que me permita mayor mejoramiento continuo, por lo que me permita ser más eficaz. Y el tercer momento es cuando pues lo que tengo que decir es muy importante, tengo un tiempo tranquilo y dispongo de un espacio para pensar sesudamente la decisión. En ese tercer momento acabamos de decir, lo primero que uno hace es como una ponderación de cuáles son las razones a favor y cuáles son las razones en contra, cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes al momento de inclinarse por tal o aquella decisión. En este momento acá viene entonces lo que yo llamo reglas para tomar una decisión. Entonces, esto en la construcción del carácter, esto en la construcción de la personalidad, esto en la característica de su modo de proceder, tiene que ser un hábito y un estilo de vida cotidiano. Es decir, estas son como mis reglas, estas son como mis bases, estas son como mis principios, esta es la manera en cómo yo voy a comenzar a proceder. Y mi modo de proceder se va a caracterizar por esto. 3 reglas para tomar una decisión. Escuchen bien. La primera regla es que la persona que ha de tomar la decisión no solo reflexione sobre su inclinación, sino que además pondere cuidadosamente todas las circunstancias y factores que concurren en la decisión. En especial, todas las razones posibles a favor y en contra de cada una de las opciones. Esto ayuda a evitar el peligro de una decisión equivocada bajo la influencia de sentimientos fuertes como el entusiasmo
o la rabia y el desespero sin intentar una valoración realista de la situación. Esa es la primera regla. Siempre vamos a ponderar cuáles son las razones a favor, cuáles son las razones en contra. Vamos a hacer un parangón, vamos a ponderar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de esta o aquella decisión, porque hacerlo así nos ayuda a evitar el peligro, como decimos, de tomar una decisión equivocada bajo la influencia de sentimientos fuertes, ya sean de entusiasmo, ya sean de rabia, ya sea de desespero, sin antes haber hecho una valoración realista de la situación. Entonces yo hago una valoración realista de la situación cuando la primera regla que yo cumplo es: vamos a ver cuáles son las razones a favor y las razones en contra. Vamos en este momento a dedicar tiempo a ver cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de tal o tal opción. Eso es comenzar a hacer una valoración realista de la situación. Esa es la primera regla. Segunda regla. La segunda regla es que usted ha de tomar la decisión en el momento de que usted considere tiene una mayor objetividad. Es decir, la segunda regla es que la persona que ha de tomar la decisión trate de alcanzar la mayor objetividad posible. O sea, que usted y yo en el momento de decidir busquemos ser personas muy objetivas. Entonces, la segunda regla es: voy a buscar y voy a perseguir la objetividad, lo que sea más objetivo. Entonces, primera regla, hago una ponderación de las razones a favor y en contra, las ventajas y los inconvenientes. Segunda regla, voy en todo momento a buscar la mayor objetividad. Y la tercera regla en el momento de tomar una decisión es procurar que la persona responsable de la elección conozca lo mejor posible cuáles son sus motivos y cuáles son sus finalidades al momento de la decisión. Es decir, cuáles son mis motivos y cuáles son mis finalidades o mi fin a la hora de tomar tal decisión. Lo ideal en personas inteligentes como ustedes y como yo es considerar siempre los motivos más dignos para hacer una buena elección. Finalmente, la decisión correcta consiste en hacer lo que parezca mejor en las actuales circunstancias. Entonces, la tercera regla es procurar que ustedes y yo, al momento de tomar una decisión, conozcamos lo mejor posible cuáles son nuestros verdaderos motivos y cuáles son esas finalidades que perseguimos en este momento. Motivos y finalidades, es decir, cuáles son mis móviles y cuáles son los fines que yo estoy persiguiendo. Esa es la tercera regla, tener claro cuáles son mis móviles y cuáles son los fines que me están inclinando al momento de esta decisión. Y lo ideal en personas hiperinteligentes como nosotros es que esos móviles, es decir, eso que me mueve o esa finalidad que me mueve, siempre esté asociada a motivos dignos. Siempre esté asociada a motivos dignos. Finalmente, la decisión correcta consiste en hacer lo que parezca mejor en las actuales circunstancias. Entonces, ahí tenemos pues tres reglas. La primera, como ya la sabemos. La segunda, hacer una ponderación. Y la tercera, cuáles son mis motivos y cuáles son mis fines. Muy bien. ¿Qué sugerencias prácticas existen para ayudar a tomar decisiones importantes? Mire, esto es una explicación hoy teórica, pero esto hay que llevarlo a la práctica. Ustedes se tienen que entrenar en esto para que vean el impacto y el beneficio. Recuerde, como nuestra inteligencia consiste en pensar y en llevar todo a imágenes concretas, acá entonces entra la imaginación, acá entonces entra la creatividad. En esto que viene a continuación entra la visualización, las reglas del color, las reglas del movimiento, las reglas del tamaño, las reglas de la cantidad. Acá entra la parte cómica, la parte chistosa, es decir, la capacidad que ustedes tengan con su fantasía de hacer una composición, de hacer una escena, de visualizar y observar esto que les voy a compartir. ¿Qué sugerencias prácticas existen? ¿Qué sugerencias prácticas existen para ayudar a tomar decisiones importantes? Entonces, usted en este momento, uy, parce, tengo que decidir esto, pero no, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, entonces mire pues la primera sugerencia de lo que usted va a hacer a partir de hoy cada vez que tenga que decidir algo importante. Mire pues,
el primer ejercicio, la primera sugerencia. Dice así, esto es imaginación, esto es creatividad. Primer ejercicio de visualización. Usted sentado o sentada, o acostado, como usted se encuentre, usted en este momento se va a hacer una composición en la cual usted se va a situar, en la cual usted se va a imaginar, en la cual usted se va a visualizar en la hora de su propia muerte. Todos los seres humanos estamos de acuerdo de que la muerte es una experiencia límite. Y hay sino que tenerla de cerca para que usted sienta qué tan experiencia límite es. No, Elkin, es que yo no le temo a la muerte, yo le temo a la morida, es decir, a la muerte no, porque todos nos vamos a morir. Yo le temo es cómo va a ser la muerte. Ah, pero sigue siendo una experiencia límite que a todos nos confronta y que a todos nos hace grandes cuestionamientos. Y ya cuando vamos aumentando en años y vamos considerando la muerte, y cuando ya el ser humano comienza a darse cuenta de que no es un año más, sino que es un año menos, que no es un día más, sino que es un día menos, entonces ahí sí que ya el tema de la muerte entra a ser algo trascendente en uno, una experiencia límite. Entonces cada uno de ustedes se va a imaginar, se va a situar, se va a visualizar que está en el momento de su muerte. Usted ya se está muriendo, usted ya le están dando los santos óleos, usted véase en esa camilla, véase usted en el cuarto, las enfermeras, los familiares llorando, moqueando, usted pidiéndole a Dios las últimas palabritas, usted ya siente que está ya despachado, ya le echaron los santos óleos, ya usted imagínese realmente en el momento de su muerte. ¿Cómo será ese momento en el que usted ya se está despachando para el otro lado? Eso es una experiencia límite. Entonces, con todos los sentidos me voy a imaginar, me voy a visualizar, me voy a situar en esa experiencia límite. Y justo en ese momento en el cual usted con todos sus sentidos se está imaginando y se está visualizando en el momento de su muerte, que es una experiencia límite, justo ahí, en ese momento, usted se va a preguntar, ¿qué quisiera haber escogido? ¿Qué quisiera haber escogido con respecto a eso que usted está decidiendo? ¿Cuál alternativa me daría mayor alegría y plenitud en este momento límite de mi vida? ¿Cuál alternativa me daría mayor alegría y plenitud en este momento límite de mi vida? Pregúntese eso en esa escena. ¿La decisión está de acuerdo a mis criterios y a mis valores o desentona? ¿Esta decisión por la que yo me estoy inclinando está de acuerdo a mis criterios y valores o desentona de mis criterios y de mis valores como ser humano? Entonces, hacerse esas tres preguntas, ¿qué quisiera haber escogido con respecto a este problema? ¿Cuál alternativa me daría mayor alegría y plenitud en este momento límite de mi vida? Estamos visualizándonos, estamos situándonos, estamos imaginándonos en la experiencia límite de nuestra muerte. Y esta decisión que hasta hoy estoy contemplando, esta decisión estará de acuerdo, es decir, será consistente con mis criterios, con mis valores, o todo lo contrario, yo siento que desentona de ellos. Ahí tienen un primer ejercicio que es muy práctico, en el cual ustedes a partir de hoy se deben comenzar a entrenar y que ayuda muchísimo al momento de tener en cuenta cuál de todas puede ser la mejor decisión. Porque a través de esto usted le está dejando también una gran inquietud a la mente supraconsciente. Siguiente sugerencia, sugerencia número 2, muy parecida a la primera, pero en otro contexto distinto. Otra experiencia límite, a propósito del COVID-19, de esta pandemia. Uy, Elkin, es que eso ya estaba escrito en la Biblia, estamos en el final de los tiempos. Desde que yo existo, he escuchado noticias, profetas, oráculos, hechiceros, quirománticos, santeros, astrólogos, que dicen que no, que el mundo ya se va a acabar, que el mundo ya se va a acabar, que ya estamos en los últimos tiempos, que ya estamos en tiempos apocalípticos, que ya esto ya se acabó. Entonces, otra experiencia límite sobre la cual uno se timbra, uno se empelicula, es pensar en el fin del mundo. Una cosa es el día de mi muerte, otra cosa es pensar en el fin del mundo. ¿Cómo sentiría usted en este momento si usted se piensa, si usted se ve, si usted se observa y si usted se visualiza en el día donde justo en este momento estamos bajo el final del mundo? Es decir, hay terremotos, se está acabando el mundo en este momento. Eso es una experiencia límite.
Entonces, también el segundo ejercicio es usted con la imaginación, con la creatividad, usted con el colorido, con el movimiento, con el tamaño, con la cantidad, usted va a oír, usted va a oler, usted va a saborear, usted va a tocar, usted va a ver el fin del mundo. Entonces, se sugiere pensarse, verse, observarse y visualizarse en el día del final del mundo y escoger ahora, justamente hoy, lo que en aquel día me ha de dar entero placer y gozo, pero frente a mi propia conciencia y a todos los hombres y a todas las mujeres que me estén acompañando. Entonces, repito, el segundo ejercicio es que usted se entregue a la visualización, a la sinestesia, en el cual usted se imagine, se piense, se vea, se observe, se visualice en el día final del mundo. Y haciendo esa composición, haciendo esa visualización, usted diga, en este momento voy a escoger lo que en aquel día me ha de dar entero placer y entero gozo y me va a hacer sentir muy bien, primero a nivel de mi conciencia y a nivel de las demás personas que me acompañen. Entonces, ¿cuál puede ser esa elección? ¿Cuál puede ser esa decisión? ¿Cuál puede ser esa buena opción de estas que tengo? Que si yo me desplazo, que si yo me visualizo en el final del mundo, justo en ese momento donde el mundo se esté acabando, yo puedo sentir que esta decisión de ahora es la que en ese momento me va a dar entero placer y me va a dar entero gozo, no solamente a nivel de mi propia conciencia, sino a nivel de lo que pudo también ser mejor para mis hermanos y las personas más cercanas a mí. Ahí tenemos otra sugerencia, otro ejercicio que a muchos de nosotros nos puede ser iluminador al momento de tomar una decisión. Tercer ejercicio. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Cada uno de nosotros se va a imaginar que llega a usted una persona a la que usted no conoce, es decir, con la que usted no ha tratado de manera muy frecuente, pero es una persona bacana, es una persona que demuestra ser buena gente, es decir, es una mujer o es un hombre chévere, es decir, que irradia buena energía y que de entrada uno le desea todo bien a esa persona porque es buena onda, se ve que es humano y que el man es bien, que la señora es bien, que el joven es bien. Así como cuando uno tiene esos encuentros con las personas de que pues no lo conozco de toda la vida, pero hoy que tuve ocasión de compartir con usted, veo que es un man bien y que es una señora bien, un chico bien. Entonces uno queda como con equisonancia con la persona. Entonces es imaginarse que llega a su casa, que llega a su sala, que llega a su oficina, que llega a la calle una persona que usted no conoce, pero que de entrada le cae a usted muy bien y que de entrada a esa persona usted le desea lo mejor de este mundo. Entonces usted se va a imaginar con color, con movimiento, con exageración, con todos los sentidos, esa escena en la cual una persona que no conozco, pero que de entrada me cae muy bien, a la que le deseo lo mejor de este mundo, tiene el acto de confianza de contarme en este momento su problema. Y esa persona, por lo bien que le caí, me pide un consejo, me pide una recomendación. Pues en ese momento el problema de la persona es precisamente su propio problema. Es decir, lo que la persona le pide a usted a manera de consejo es exactamente eso que usted tiene que elegir en este momento. Entonces viene una persona que me pone un problema, me cuenta su situación y resulta que su problema, su situación es la misma situación, es el mismo problema por el que yo estoy pasando. Pero me imagino, me visualizo que esa persona al final me pide a mí un consejo práctico. ¿Qué le recomiendo yo a esa persona? Entonces haga ese ejercicio. Viene a mí una persona a la que yo le deseo que le vaya muy bien en la vida, tengo como esa emoción porque esta persona le vaya muy bien en la vida, me cuenta su problema, que es exactamente el mismo, y yo qué consejo le voy a dar a esa persona. Es decir, yo qué le recomiendo a esa persona. Esto es lo que dice pues esta presentación. Se sugiere pensarse, verse, observarse y visualizarse en el día del fin del mundo. Y escoger ahora, bueno, esto ya lo había pensado. Discúlpeme. Esta es la tercera pues sugerencia. Se sugiere transferir mi situación de elección a otra persona que nunca he visto o conocido y a la que deseo en ese momento todo bien. ¿Qué le diría a esa persona? Haga ese ejercicio.
me pide un consejo, yo qué le aconsejaría a esa persona, yo qué le diría a esa persona. Esa es la tercera sugerencia práctica que se hacen a través de la sinestesia y a través de la visualización, y que a través de estos 3 ejercicios usted va a encontrar una manera práctica de tomar la mejor decisión o de ir encontrando cuál de todas las opciones es la que más se ajusta para usted. Y finalizo hoy compartiéndoles a ustedes qué criterios existen para ayudar a tomar decisiones importantes y hacer siempre las mejores elecciones. ¿Cuáles son los criterios que existen al momento de ayudar a tomar decisiones importantes y hacer siempre las mejores elecciones? Entonces, primer criterio. Ojo, por eso decía que estos son los principios, que estos son los fundamentos, que estas son las columnas, que estas son las bases, que estos son pues las cepas con las cuales uno edifica su carácter, su personalidad y su inteligencia. Por ejemplo, si usted es tío, si usted es tía, si usted es padre de familia, desde pequeño que usted le ayude a inculcar, a anclar estos criterios a una persona que usted tenga bajo su responsabilidad. Vea, esa persona más adelante se lo va a agradecer eternamente, porque eso sí es dejar huellas profundas en un ser humano. Escuchen cuál es el primer criterio. Entre cosas de mayor perfección y cosas de menor perfección, siempre deben preferirse en las primeras a las segundas, es decir, siempre debo inclinarme a las cosas que me den mayor perfección. Ese es mi criterio. Entonces, ahora tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es mi criterio? Hombre, póngase, ubíquese, sitúese. Yo tengo como regla general, como directriz general en mi vida este criterio. Entre cosas de mayor perfección y cosas de menor perfección, siempre me voy a inclinar a elegir las cosas de mayor perfección. Ese es un criterio fundamental. Ahí tenemos un criterio. Otro criterio importantísimo, que no se les olvide, casi que esto pues es una cosa fundamental. Otro criterio, entre los bienes espirituales y los bienes corporales, siempre deben preferirse los primeros a los segundos, es decir, siempre debo preferir los bienes espirituales. Bajo mi sistema de creencias, nosotros los seres humanos somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Es decir, antes de cualquier cosa somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Entonces, entre los bienes espirituales, esto nada tiene que ver con la religión. Recuerde que la religión son bustos, estampitas, rezos, novenas, procesiones. No, la espiritualidad es la manera como yo decido ser espíritu. Es otra cosa distinta. Es decir, es lo que me lleva a aumentar en mi ser, es lo que me lleva a perfeccionar mi ser, es lo que me lleva a tener un mejor desarrollo humano. Esa es la espiritualidad. Entonces, entre los bienes espirituales que te llevan a ser un mejor ser, a ser altruista, a ser más desde el factor humano, y los bienes corporales, es decir, las cuestiones materiales meramente superficiales, siempre deben preferirse en los primeros a los segundos, es decir, los bienes espirituales. Y el tercer criterio es, entre cosas en sí mejores y cosas menos buenas, siempre deben preferirse en las primeras a las segundas. Es decir, yo siempre voy a elegir las cosas que son en sí mejores. Por eso imagínese si a usted de chiquito, desde que usted nace, le están diciendo, ad mayora natus sum, para cosas muy grandes has nacido. No te vas a conformar con medias tintas. Naciste para volar muy alto y para ver muy por encima de las nubes, no para tener una mirada rastrera. Entonces, si eso a usted se lo están diciendo desde que usted es peladito, hermano, pues eso como no le va a marcar a usted y eso como no le va a dejar una huella profunda. Entre cosas en sí mejores y cosas menos buenas, usted siempre se va a inclinar y usted siempre va a elegir las que son en sí mucho mejores. Eso es tener criterios, eso es tener criterios. Ojo, percibir si la decisión que usted toma le produce una paz interior es fruto de que eso es una buena decisión. Si lo que usted optó, si lo que usted eligió, si lo que usted decidió
lo deja inquieto, lo deja perturbado, lo deja triste, significa que fue una mala decisión. Cuando una decisión es buena, los sentimientos que produce son de consolación, es decir, de alegría, de tranquilidad, de paz, de serenidad. Pero si eso que usted decidió lo deja, repito, inquieto, lo deja perturbado, lo deja turbado, lo deja triste, es señal de que eso es una mala decisión o que la decisión no estuvo bien tomada o de que es necesario revisar esa decisión. Una buena decisión, independientemente las consecuencias o la objetividad, me debe generar tranquilidad. Es decir, dentro de las circunstancias, creo que esta es la mejor decisión de todas. Entonces me debe dejar tranquilidad. Pero si me deja inquieto, perturbado y triste, es señal de que es una mala decisión o de que hay que volver a replantear esa decisión. Otra gran recomendación, confirmar mi opción, confirmar mi elección ante un asesor, ante un acompañante, ante un director, ante un entrenador o una persona que consideremos competente. Acá esto es muy importante. Ustedes saben que los toreros son personas entrenadas física y mentalmente para tener un nivel de atención sostenido el más óptimo de todos. Porque un torero sabe que en el momento en que pierda su atención en el animal, deja de existir, ya es difunto. Entonces, el torero está mental, emocional y físicamente entrenado para que toda su atención, toda su concentración esté puesta en el toro. Puede que en la tribuna, en el palco, esté la reina de Inglaterra, esté la reina de Mónaco, esté el que esté. Él sabe que él puede estar cualquiera, el príncipe, el que sea, pero él no le va a prestar atención, él no puede perder de vista el toro, su atención está con el toro. Le pueden gritar, le pueden hablar, puede ser la personalidad, la celebridad que sea, pero su atención está con el toro. Asimismo pasa con nosotros los seres humanos. Cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que elegir entre varias opciones, uno como que solamente ve eso, está concentrado en eso, está atento a eso, uno como que no escucha, uno como que no ve muchas cosas que otras personas sí están viendo desde otra posición, desde otra altura y desde otro ángulo distinto que yo no alcanzo a ver. Entonces puede que la gente desde las tribunas, desde los palcos, alcance a ver cosas que yo ahí en la grada de la arena no alcance a ver con el animal. Entonces puede que la reina de Inglaterra le esté diciendo, vea hombre que detrás de usted hay una culebra mapana y lo va a picar. Mire hombre que ya usted va a pisar esa culebra y ya lo va a picar. Como él está mentalmente entrenado para no pararle bolas a nadie sino al toro, entonces finalmente la culebra lo termina picando. Entonces, a nivel gráfico también ocurre así con nosotros los seres humanos. Uno cree que uno solamente pues ve una cosa. No, consulte, confirme, exponga cuál es esa lesión con otra persona o con otras personas. No porque su decisión va a depender de lo que ellos digan, no, sino porque muchas veces la visión, el punto de vista, el ángulo de otras personas me ayuda a ver todavía de manera más universal y más conjunta lo más conveniente. A lo mejor cosas que yo no había ponderado, cosas que yo no había visto, cosas que yo no había considerado, otra persona que no está, digamos, tan implicado emocionalmente con la decisión, sí lo alcanza a ver, entonces alcanza a ser tremendamente iluminador. Por eso la ley del compañero, es decir, en estos casos, el hecho de yo confirmar eso a otra persona puede ser también un buen principio, porque es ya tener el criterio de otra persona, aunque mi decisión no depende de lo que diga la otra persona, pero puede ser iluminador confirmar eso con otra persona. Si en la decisión, amigos y amigas, están implicadas otras personas, nunca decidir por ellas. Ahí está. Eso es otro criterio. Si en esta decisión están implicadas otras personas, no decido por ellas, que cada quien tome su decisión, porque terminamos paganinis y terminamos, nos ponen como trompos pagadores a nosotros. Ah, como usted fue el que decidió eso, entonces pague usted las consecuencias porque usted decidió por mí. No, 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 no. Los seres humanos somos muy cómodos y ante experiencias retadoras, no, mejor decida usted, yo hago lo que usted diga. No, señor, si en esa decisión está usted o está usted, señora, esa decisión la toma usted, no la tengo por qué tomar yo no tengo por qué decidir por usted. Para que los actos y las consecuencias las pague usted o las asuma usted. Si sale usted triunfante en esa decisión, el mérito, las felicitaciones y los laureles van a